La evolución del hombre es un proceso que ha tomado millones de años y le ha permitido resaltar del resto del reino animal por aspectos como el razonamiento y la marcha bípeda. En este video nos enfocaremos en analizar este último punto, el cual ha sido un foco de atención desde tiempos remotos, siendo estudiado incluso por Aristóteles, Leonardo da Vinci, Hipócrates, entre otros. Pero, ¿qué es la marcha? Para definir la marcha, se habla de una secuencia rítmica de movimientos coordinados de las extremidades, el tronco y la pelvis para permitir un desplazamiento bípedo, el cual es propio del ser humano. Es un proceso complejo que requiere el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central. Una de las estructuras más importantes de dicho sistema es el cerebelo, el cual, dentro de todas sus funciones, está a cargo del equilibrio y el control motor. También es necesario el correcto funcionamiento del sistema musculoesquelético, dentro del cual los huesos proveerán el movimiento al cumplir una función de palanca, mientras que los músculos ejercerán la fuerza necesaria para mover a las mismas. Sin embargo, si se llegan a presentar alteraciones a nivel de cualquiera de estos sistemas, pueden determinar anormalidades en la marcha. Uno de los aspectos más destacables de la marcha es que se trata de un proceso de automatización y funcionalidad única, es decir, que cada persona posee un patrón único durante la ejecución de la misma. La marcha varía de persona a persona de acuerdo a la longitud y masa de sus distintos segmentos corporales. Además, intervienen otros factores como el estilo de vida, genética, salud, entre otros. Sin embargo, la marcha de todas las personas comparte una característica en común: las fases. Se ha determinado que la marcha se compone de dos periodos: periodo de soporte, el cual equivale al 62% del total de la marcha, y periodo de balanceo, que equivale al 38%, los cuales a su vez se subdividen dando un total de 8 fases, las cuales son contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal, prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. La primera fase es el contacto inicial. El contacto inicial ocurre cuando la extremidad que se va a desplazar hace contacto con el suelo. Esta principalmente se va a llevar a cabo con el talón. La segunda fase es denominada como respuesta a la carga. Esta fase es definida como el intervalo en el cual el pie contacta totalmente con el suelo y el peso es soportado por esta extremidad. Esta ocupa cerca del 10% del total del ciclo de la marcha y es donde ocurre el primer doble apoyo. Soporte medio. Esta fase inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el suelo y el peso corporal se transfiere a lo largo del pie de la extremidad a valorar hasta alinearse con las cabezas de los metatarsianos. Esta fase representa del 10 al 30% del ciclo de la marcha. Soporte terminal. Una vez que el peso se encuentra alineado con las cabezas de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Esta fase constituye del 30 al 50% del ciclo de la marcha. Prebalanceo. Es la fase entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Comienza cuando el pie ipsilateral hace contacto con el suelo y finaliza cuando el pie ipsilateral despega del suelo. Representa del 50 al 62% del periodo de soporte. Balanceo inicial. Comienza cuando los dedos del pie dejan de hacer contacto con el piso y termina con la máxima flexión de la rodilla durante la marcha. Abarca del 62 al 75% del ciclo de la marcha. Balanceo medio. Inicia con la máxima flexión de la rodilla y termina cuando la pierna se posiciona perpendicular al piso. Abarca del 75 al 85% del ciclo de la marcha. Balanceo terminal. Inicia con la posición vertical de la tibia, continúa hasta que la rodilla se extiende totalmente y finaliza cuando el talón hace contacto con el suelo. Representa el 15% del ciclo de la marcha.
Longitud de paso largo o zanca. Es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Incluye un paso corto, derecho e izquierdo, es decir, dos pasos cortos. O también se puede definir como el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. Longitud de paso o paso corto. Es la distancia lineal en metros desde un evento específico que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. Ancho de paso. Está dada por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies, por ejemplo, los talones. Está directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Ángulo de paso. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo, en donde el eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Ciclo de la marcha. Es el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos, sucesivos del mismo pie. Periodo de paso. Es el intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y la misma acción del pie contralateral. Periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, especialmente con el talón, hasta el momento del despegue de los dedos del mismo pie. Periodo de balanceo. Es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie que pierden por completo la relación con el piso hasta el punto del contacto del talón con el suelo. Frecuencia o cadencia. Número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en un minuto. Determina la rapidez y el ritmo de marcha de cada persona. Varía de acuerdo a la longitud de las extremidades, el peso y la habilidad para caminar. Velocidad. Es el resultado de la distancia que es recorrida en dirección de la marcha por la unidad de tiempo. Se expresa en metros sobre segundos. Tareas funcionales de la marcha. El estudio de estas se utiliza para facilitar el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. Las tareas funcionales se dividen en tres, tomando en cuenta las 8 fases del ciclo de la marcha. La primera se denomina aceptación del peso, que comprende a las fases de contacto inicial, respuesta a la carga. En estas, el peso se transfiere de una extremidad a otra, llevándose de una cadena cinética abierta a una cerrada, proporcionando estabilidad. La segunda se denomina soporte en una sola extremidad, que comprende a las fases de soporte medio y soporte terminal. En estas, el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo y la otra se encuentra en el balanceo. La tercera se llama avance de la extremidad, que comprende a las fases de prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal, las cuales garantizan que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. El centro de gravedad es el punto en el cual todo el peso corporal se concentra y a su vez el punto en donde todas las partes se equilibran y donde todos los planos del cuerpo se intersectan unos a otros. Este varía de acuerdo a cada persona, ya que cada una tiene características antropométricas diferentes, pero generalmente se ubica entre S1 y S2. El centro de gravedad puede variar de acuerdo a los movimientos de la marcha. Se puede desplazar de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Lo normal es que estos desplazamientos no sobrepasen los 5 centímetros. Existen 3 principales mecanismos de control para que el centro de gravedad no se desplace mayor a los rangos normales y cree una marcha patológica. Para evitar el descenso excesivo del centro de gravedad que ocurre principalmente durante el doble soporte, los mecanismos de control que actúan es la rotación pélvica y la rotación de tronco. La rotación pélvica es de 8 grados, divididos en 4 hacia adelante y 4 hacia atrás. Esto ayuda a prevenir una depresión del centro de gravedad aproximadamente de 0.95 centímetros. El otro mecanismo es el del giro del tronco, que debe hacerlo en dirección contraria a la pelvis, lo cual ayudará a lograr un equilibrio y rapidez de la marcha
para que ésta sea funcional. Después, para evitar un ascenso excesivo del centro de gravedad, actúan dos mecanismos. El primero, el descenso pélvico, con respecto al horizontal. Este se dará del lado sin apoyo y será de 5 grados aproximadamente. El siguiente es la flexión de rodilla. Esta característica de la marcha normal ayuda a suavizar la línea del centro de gravedad y reduce su desplazamiento hacia arriba cuando el cuerpo se mueve apoyado sobre el pie en el que se apoya. Para evitar que el desplazamiento horizontal del centro de gravedad actúe principalmente el geno-valgo fisiológico, que garantiza una pequeña base de sustentación y un ligero desplazamiento del centro de gravedad de 2 centímetros aproximadamente. Mecanismo de mecedora. Estudia la función del talón, el tobillo y el antepié. Facilita la obtención de información, tal como la competencia para el diagnóstico, la comunicación interdisciplinaria de las deficiencias y la limitación en la actividad que puede existir e identificarse en la marcha. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberosidad del calcáneo durante un instante sirve de fulcro o eje para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante. El primero en dirección del piso para ampliar la base momentánea de soporte, y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la prolongación de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez que el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. Tobillo. En el contacto inicial, el torque generado será plantiflexor, con la acción muscular de los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción es excéntrica. En respuesta a la carga, el torque generado es plantiflexor. La acción muscular estará dada por los mismos músculos dorsiflexores y el tipo de contracción seguirá siendo extrínseca. En el soporte medio, el torque generado es dorsiflexor, con acción muscular de los plantiflexores, gemelos y sóleo. El tipo de contracción es excéntrica. En el soporte terminal, el torque generado es dorsiflexor de alta intensidad. La acción muscular estará dada por los mismos músculos plantiflexores y el tipo de contracción es concéntrica. En el prebalanceo, el torque generado seguirá siendo dorsiflexor. La acción muscular estará dada por los mismos músculos plantiflexores y el tipo de contracción comenzará siendo concéntrica, pero cambiará hasta anularse cuando los dedos pierden el contacto con el piso. Durante el balanceo inicial y el balanceo medio, el torque generado será dorsiflexor, con la acción muscular de los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción será concéntrica, mientras que en el balanceo terminal, el torque generado es dorsiflexor. La acción muscular estará dada por los dorsiflexores, pero el tipo de contracción será isométrica. Rodilla. En el contacto inicial, el torque generado es extensor. La acción muscular estará dada por cuádriceps con una contracción concéntrica y por los isquiotibiales con una contracción excéntrica. En la respuesta a la carga, el torque generado es flexor con la acción muscular de cuádriceps en una contracción excéntrica. En el soporte medio, el torque generado es extensor con la acción muscular de cuádriceps también en una contracción excéntrica.
Durante el soporte terminal, el torque generado es extensor, pero aquí no habrá actividad muscular. Durante el prebalanceo, el torque generado será flexor. La acción muscular será dada por cuádriceps y el tipo de contracción será excéntrica. En el balanceo inicial, el torque generado es flexor, con acción muscular de la porción corta del bíceps crural, sartorio y el recto interno del muslo, los cuales favorecerán a la flexión de la rodilla y al avance de la extremidad inferior. En el balanceo medio, el torque generado es extensor, con acción muscular de los isquiotibiales, que tendrán una contracción excéntrica. En el balanceo terminal, el torque generado es extensor. La acción muscular estará dada por los isquiotibiales y cuádriceps, y el tipo de contracción será en un principio excéntrica, pero pasará en una segunda mitad a una concéntrica. Cadera. En el contacto inicial y la respuesta a la carga, el torque generado en ambos será flexor. La acción muscular estará dada por los extensores de la cadera, como el glúteo mayor y los isquiotibiales, y el tipo de contracción es excéntrica. En el soporte medio, el torque generado es extensor. La acción muscular estará dada por los extensores, pero al final no habrá participación muscular. En el soporte terminal, el torque generado es extensor. La acción muscular estará dada por los flexores de la cadera, psoas mayor, ilíaco y el tensor de la fascia lata. El tipo de contracción será excéntrica. En el prebalanceo, el torque generado es flexor. La acción muscular estará dada por los flexores de la cadera, aductor medio y mayor, recto anterior, sartorio, psoas mayor e ilíaco. El tipo de contracción es concéntrica. En el balanceo inicial, el torque generado es flexor. La acción muscular estará dada por los flexores de la cadera, psoas mayor, ilíaco, sartorio, recto interno, recto anterior, aductor mediano y mayor. El tipo de contracción es concéntrica. Durante la fase del balanceo medio, el torque generado será flexor. Habrá participación de los músculos psoas mayor e ilíaco y el tipo de contracción es concéntrico. Mientras que en el balanceo terminal, el torque generado será flexor. Los músculos que participarán serán los isquiotibiales, el glúteo mayor y el aductor mayor, mientras que el tipo de contracción aquí será excéntrica. El fútbol americano es un deporte de contacto muy popular en Norteamérica jugado por 2 equipos, de forma que 11 jugadores ofensivos de uno de los equipos juegan contra 11 defensivos del otro equipo. El equipo atacante intenta llevar el balón bien mediante la carrera o mediante el pase hacia la zona de anotación y así anotar puntos mediante la forma básica de anotación, un touchdown, lo cual es el objetivo principal. La defensa tiene que evitar que esto ocurra y tratar de impedir el avance del equipo rival hacia la anotación. El tochito o fútbol bandera es una modalidad de fútbol americano que se juega sin placajes. Es un deporte de poco contacto. En lugar de tirar al suelo al jugador contrario para detener una jugada, el equipo defensor debe retirar uno de los banderines que cuelgan a los lados de la cintura, ya que esto simula una tacleada. El primer sujeto a quien analizamos fue a nuestro compañero Carlos Alberto Torlama Sánchez. Tiene 19 años de edad y actualmente no realiza ningún deporte. La segunda persona a la que analizamos, en este caso un deportista llamado Andrés Antonio Silva Merino, tiene una edad de 20 años. Él es jugador de fútbol americano en la posición de receptor.
Practica el deporte desde los 6 años con 3 horas de entrenamiento diario. En el 2014 dejó de practicar por año y medio, pero regresó a mitad del 2016. Él tuvo una lesión en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha en el 2013. El análisis biomecánico de la marcha es una herramienta útil para prevenir principalmente posibles problemas antes de que se desarrollen, o así ya existen, poder corregirlos. Se realiza valiéndose del análisis de cada fase y sus parámetros correspondientes. Estos datos permiten realizar el diagnóstico de forma precisa y así de igual forma establecer el tratamiento correcto para cada persona, dependiendo de sus características. El análisis de la marcha se realiza a partir de diversos parámetros. También hay que recordar que la marcha se divide en periodos, que son el de soporte y balanceo. El periodo de soporte abarca alrededor del 62%, mientras que el de balanceo ocupa el 38% del total de la marcha. Asimismo, cada periodo se divide en fases, las cuales ya fueron abordadas anteriormente en el video. Los parámetros que se analizan se dividen en temporales y espaciales. Los temporales nos permiten identificar la duración de determinado movimiento y son 7, mientras que los espaciales se relacionan con la distancia y el tiempo, los cuales se dividen en 4. La biomecánica deportiva permite analizar y obtener datos específicos de un jugador en una técnica deportiva de un área especializada. Estos datos arrojan información que es útil para poder realizar una evaluación de la técnica y los procesos que conlleva a cabo el deportista para así poder prevenir lesiones, disminuir el gasto energético y mejorar la técnica para un óptimo rendimiento y un buen desempeño en el deporte practicado. El análisis biomecánico del deportista es fundamental para realizar un diagnóstico desde preventivo hasta correctivo. Obtener un tratamiento personalizado de acuerdo a las necesidades del deportista, ya que el desempeño favorable del mismo conlleva a que el equipo obtenga mejores resultados.